Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place on, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 30. Compromisos anteriores. El crepúsculo reinaba en el cielo. El aire libre traía un viento cálido pero áspero, que hacía que los objetos sueltos vibraran y que el polvo se dispersara. Izuku estaba de pie fuera de la puerta que daba a la azotea de la residencia. La chaqueta de su uniforme ondeaba con fuerza al viento. Frente a él, con los brazos cruzados, estaba la mirada eternamente penetrante de Bakugo. Llegas a tiempo. El peliverde se rascó la cabeza. Sí, dije que lo haría. La situación era tensa, por decirlo suavemente. Las conversaciones a solas con el chico explosivo no tenían un historial muy bueno. Hasta la fecha, desde que Izuku lo enfrentó para impedir que acosara a alguien cuando eran jóvenes, todos sus encuentros habían sido terribles o, como mínimo, incómodos. Desde que entraron en la UA, la única conversación que no fue demasiado tóxica fue después de su primera clase con All Might. Pero esa también fue la primera vez que Izuku casi dejó escapar el One for All, así que tampoco fue ideal. Izuku deseaba que las cosas mejoraran entre ellos, pero parecía existir una brecha sin importar lo que hicieran. Tampoco ayudaba que Bakugo no fuera de los que hablaban de sus sentimientos. No, Katsuki Bakugo prefería luchar contra sus problemas hasta que desaparecieran antes que hablar de ellos, lo que hacía que la situación fuera aún más tensa. Bakugo cerró los ojos antes de soltar un bufido. Entonces, ¿qué pasa? All Might no tiene tentáculos. Así que, sin rodeos, llegó el momento. Qué típico de una rubia. Izuku respiró hondo para tranquilizarse. Tienes razón, básicamente, el One for All ha evolucionado un poco con todo el poder que ha acumulado. Estoy empezando a acceder a los quirks de los usuarios anteriores. Y, con el tiempo, tendré acceso a todos ellos. Sorprendentemente, Bakugo no pareció muy sorprendido. Asintió, asimilando la información, aunque permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Cuánto falta para que eso suceda? El chico pecoso se encogió de hombros con torpeza, sintiendo que una bomba iba a estallar en cualquier momento. No sé, cuanto antes desarrolle el One for All, antes lo conseguiré. El rubio resopló con los ojos cerrados. Más te vale no usar esto como muleta. Entonces el chico volvió a abrir los ojos, sus diminutos iris clavados en Izuku. Si te relajas, seré el número 1 mucho antes que tú. Izuku hinchó ligeramente el pecho, intentando pronunciar con fuerza su voz. No tenía ninguna intención de hacerlo. La mirada de Bakugo se suavizó hasta convertirse en un entrecerrar los ojos. ¿Más te vale? El chico explosivo se crujió los nudillos con una sonrisa maníaca. Porque me aseguraré de que lo hagas. Sí, lo tendré en cuenta. Aunque el chico de pelo verde no estaba del todo seguro, Kacchan parecía haberse encargado personalmente de que Izuku justificara la inversión de All Might en el One for All. Casi como un asegurador. O un prestamista usurero. La causa, en definitiva, era buena. Pero los medios, según Kacchan, son un tanto agresivos. Pero ahora que estaban hablando del One for All, Izuku recordó algunas cosas que Kacchan probablemente debería saber. Hablando de eso, All Might me ha comentado algo recientemente. La sonrisa maliciosa del rubio se desvaneció. ¿Qué? All for One sabe que soy el sucesor, puede que no parezca gran cosa, ya que está en el Tártaro. Pero sigue siendo el archienemigo de All Might, y la gente que trabajaba para él sigue suelta.
All Might dijo que ningún otro villano debía saberlo, pero no puedo evitar preocuparme de que la liga esté planeando ir tras mí pronto. El niño bajó la cabeza. No espero que hagas nada, solo pensé que deberías saber que podrían atacar de nuevo pronto. Bakugo entrecerró los ojos de nuevo. Su mirada era dura. ¿Qué clase de pobre héroe eres? El héroe bombardero golpeó con el puño la palma de su mano abierta, creando una pequeña explosión como un disparo, lo que provocó que Izuku se sobresaltara un poco. Si se supone que eres el sucesor de All Might, empieza a comportarte como tal. Mantén la cabeza en alto, maldita sea. Parecer que te vas a orinar encima no va a detener a los villanos. Si aparecen, haremos lo que hicimos antes. Bakugo levantó la mano, y chispas brotaron de su palma. Los mataremos y mandaremos a esos miserables al infierno. Izuku esbozó una sonrisa incómoda y una gota de sudor le resbalaba por la sien. No sé qué más esperaba, con suerte, tras toda esa fanfarronería, estará tramando algo como siempre. Izuku estaba seguro de que Bakugo, al ser el secuestrado, sabía que no debía subestimar a la liga. Quizás pareciera un psicópata al restarle importancia al asunto, pero, al fin y al cabo, no era tan tonto como para hacer eso. El adolescente, presa de la ira, parecía haber terminado la conversación y estaba a punto de marcharse. Si eso es todo. El chico tímido levantó la mano. Espera, Kacchan, una cosa más, All Might me ha animado a buscar gente de confianza para guardar el secreto. Así que le he contado a otra persona lo del One for All. Ante esas palabras, la expresión de Bakugo se volvió más severa. ¿Quién? Ladró. Izuku sintió que se encogía un poco. Ryukyu. Ryukyu. ¿Por qué? Porque estás haciendo prácticas con ella. Eso es parte de ello, también es una heroína fuerte y capaz, además, All Might la aprueba. Se obligó a no mirarla de reojo demasiado. El rubio explosivo entrecerró los ojos una vez más, estudiando a Izuku con atención antes de finalmente resoplar. Bien, lo que sea. Al menos está entre las 10 mejores y no es de la UA. Izuku frunció el ceño ligeramente. Espera, ¿qué le pasa a la UA? Katsuki lanzó una mirada inexpresiva. ¿Hablas en serio? Ya te olvidaste de lo que pasó en el campamento. Es obvio que hay un traidor en el curso de héroes. Un estudiante o un profesor, incluso podría ser el mismísimo director psicópata. Izuku no lo había olvidado, simplemente intentaba no pensar en ello. No le gustaba sospechar de la gente cercana a él. Una parte de él incluso quería creer que se trataba de una filtración accidental o que había un villano con un don de adivinación o algo así, excusas sin pruebas, para poder dejar el asunto atrás. Dudo que sea el director, Nezu. Bakugo se acercó a Izuku a grandes zancadas y le apuntó con el dedo índice a la cara. No importa, Deku. No puedes ir por ahí contándole a quien te dé la gana lo del One for All. A menos que quieras que la liga te persiga. Izuku retrocedió un poco, suspirando tras un momento. Entiendo lo que dices, Kacchan, tendré cuidado con a quién se lo cuento. En el fondo sabía que Bakugo tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Decírselo a cualquiera sin más era una imprudencia. En teoría, casi cualquiera podía estar relacionado con la liga. El rubio apretó los labios, frunciendo ligeramente el ceño. Más te vale, hay mucho más en juego que solo tú. No solo Izuku o All Might estarían en peligro si revelara la información a alguien de la liga. Al explicar todo sobre el One for All, también estaría delatando las identidades de los involucrados, proporcionándoles a los villanos una lista de objetivos. Con esa reflexión tan inquietante, la primera persona de esa lista que le vino a la mente fue Ryuko. El chico verde sintió una punzada en su interior. Lo sé. Bakugo metió las manos en los bolsillos con el ceño fruncido. ¿Ya hemos terminado? Izuku sabía que Katsuki se estaba cansando de hablar. Se le notaba en la cara. El hecho de que la conversación hubiera durado tanto era casi un milagro. Pero al mismo tiempo, el peliverde sentía que tenía que intentar algo. ¿Es solo una última cosa, ¿Cómo te fue hoy? El rostro de Bakugo se contrajo mientras clavaba la mirada en Izuku, observando al chico más bajo como si el verde acabara de bajarse los pantalones y defecar delante de él. ¿Qué tal mi día? ¿Estás intentando entablar una conversación trivial conmigo? El sudor le goteaba profusamente del cuero cabelludo al chico pecoso. Bueno, ¿sí? Supongo que si quieres un tema más específico, ¿cómo va tu nombre de héroe? Intentó esbozar una sonrisa forzada.
Bakugo se inclinó hacia adelante, poniéndose justo frente a frente con Izuku. Yo. No. Me dedico a charlas triviales, Deku. El rubio entonces miró de reojo, apartando la mirada de Midoriya, ya que de repente se había distraído y necesitaba desahogar su rabia recién descubierta, más contra sí mismo que contra Deku. Pero Midnight sigue siendo una bruja y no me deja usar ninguno de los nombres que se me ocurrieron. A Izuku no le costó imaginar a Katsuki gritándole a Midnight nombres de terroristas homicidas, mientras ella negaba repetidamente con la cabeza. Así que intentó ayudar. ¿Qué tal el nombre que se me ocurrió cuando éramos más jóvenes? Zona Cero, ¿te acuerdas? El rubio se giró rápidamente, señalando con el dedo con enfado. Y como ya dije, no tiene explosiones ni asesinatos. ¿Recuerdas? Izuku se desanimó. Pero es tan perfecto, es literalmente el centro de una explosión. Me da igual. No quiero que me pongas el nombre de héroe. ¿Cómo te sentirías si yo te pusiera el tuyo? Izuku entrecerró los ojos un poco mientras levantaba un dedo. Eso no cuenta. Nunca dije que pudieras usarlo de así. Bien. El peliverde sudaba mientras el rubio exhalaba largamente, intentando calmarse. Ya veo lo que intentas hacer, Deku. Pero no te hagas una idea equivocada. Puede que las cosas hayan cambiado, pero no somos amigos. En el mejor de los casos, somos compañeros de trabajo. Bakugo pasó junto a Izuku y se dirigió a la salida de la azotea. El chico peliverde se sintió abatido por esas palabras y miró al suelo, sin mirar al rubio a los ojos. Cuando el rubio abrió la puerta, él hizo una pausa. Y otra cosa, no dejes que tu pene te diga a quién mencionar el One for All. Ya eres bastante nerd como para encima ser un arrastrado. Los ojos de Izuku se dispararon hacia arriba, girándose para mirar a Bakugo mientras la puerta se cerraba tras él y la mandíbula del peliverde quedaba colgando, inerte. ¿Qué? Golpe. Antes de que el peliverde pudiera decir nada más, la puerta se cerró de golpe, interrumpiéndolo. Espera. Kacchan se refería a... ¿Soy tan obvio, o es que él es así de perspicaz? El niño se agarró entonces la cabeza, continuando con su rabieta. Ark. No lo sé. Según cuentan las leyendas, siguió en estado de pánico durante aproximadamente una hora más. Entonces, ¿sí o no te llamo, hermana? Es inusual, pero podría acostumbrarme. ¿Qué tal, hermana? Eso suena raro. ¿One-sama? El presentador hizo una mueca de incomodidad. No nos dejemos llevar. Ryuko se dirigía al nivel 6 de su agencia para ver cómo estaba Eri después de que terminaran las clases de la niña. No fue tanto por paranoia como por conveniencia, ya que le daba a Mukoka la oportunidad de poner a Ryuko al día sobre lo que Eri había aprendido y cualquier estudio que la madre debiera realizar en casa. Además, Eri casi siempre quería presumir de todas las cosas nuevas que había aprendido lo antes posible. La espera en el ascensor y el viaje estuvieron llenos de Tempest tanteando el terreno con su nuevo estatus, comportándose de forma descarada y extraña. Y por una vez, Ryuko iba a seguirle el juego. Eso se lo debía a su hermana mental. Tienes razón, One-sama suena demasiado, uff. Sonaba mejor antes de decirlo en voz alta. Me alegra que estemos de acuerdo. Pero mientras tanto, en un corte a la escena del aula improvisada, Eri también mantenía una intrigante conversación con su profesora. Bien, con esto terminamos la lección de hoy. ¿Tienes alguna otra pregunta, Eri? Mukoka hizo un gesto. La chica asintió con expresión seria. ¿Qué es la necrofilia? La tutora puso los ojos en blanco y se quedó pálida. ¿De dónde has oído eso? Lo escuché del tío Jinzo. Intenté preguntarle a papá, pero no me lo quiso decir y me dijo que no le preguntara a mamá. Entonces intenté preguntarle al tío Aizawa, y me dijo, es mejor que no lo sepas. Entonces intenté buscarlo en Google, y normalmente puedo sortear la seguridad que mamá establece siendo inteligente con lo que escribo en la barra de búsqueda, pero no sé cómo se escribe correctamente. Acto seguido, Eri señaló con firmeza a su tutor. Pero usted es profesor. Debería saberlo, ¿no? Mukoka sudaba bajo el cuello de su camisa. Para empezar, Eri, no deberías intentar burlar la seguridad que tu madre ha establecido. Es por tu propio bien. Eso es lo que siempre dicen mamá y papá, la niña hizo un puchero. Y lo que dijo Aizawa no está mal. En realidad, es mejor que no lo sepas, al menos hasta que seas mayor.
Su rostro se contrajo con incertidumbre. Eri se cruzó de brazos mientras su puchero se intensificaba. Todos los adultos son iguales, el tío Ginzo tenía razón. Justo cuando Mukoka parecía algo derrotada, Ryuko entró en la habitación. Confío en que todo va bien. Eri tenía una expresión de determinación en el rostro, una que decía que estaba harta y que había tomado una decisión. Mamá, ¿qué es la necrofilia? Tempest habló con una compostura incierta. Sé lo que estás pensando. Te juro que no es mi culpa. La madre se quedó inmóvil, con la mirada perdida, mientras Mukoka se agarraba la cabeza presa del pánico. Oh, no, así no. Ryuko se giró hacia la profesora con una expresión casi de asombro. ¿Podrías explicarlo? Lo oyó de alguien llamado Ginzo. Lo juro. La madre se volvió hacia su hija. ¿Es cierto, Eri? La chica hizo un puchero. Sí, pero ¿por qué nadie me lo explica? Quiero saberlo. Ryuko suspiró mientras metía la mano en el bolsillo de la pierna de su traje de heroína y sacaba su teléfono. Porque aún eres demasiado joven. Eri volvió a cruzarse de brazos mientras la madre marcaba el número de su agente. Hola, Ryuko. ¿Qué tal? Se oyó la voz resonante del hombre esquelético. Ella respondió con un tono empalagoso. Ginzo, ¿podrías explicarme por qué mi hija me pregunta qué es la necrofilia? Ginzo, usa tus palabras, dijo la voz de la heroína, volviéndose más severa al hablar. El agente, de complexión delgada, habló con timidez. Ayudaría si dijera que fue hace tiempo y que solo le estaba contando sobre mis relaciones pasadas, sin decir mucho más. No, respondió ella secamente. Ya veo. Bueno, ¿estoy despedido? No. Pero serás castigado por esto. ¿Qué clase de castigo? Repitió el esqueleto con consternación. Te dejo en suspenso hasta que lo averigüe. Adiós. Acto seguido, colgó el teléfono. Ginzo alcanzó a decir una última palabra. Oh. Bip. Eri alzó los brazos. ¿Qué tiene de malo la necrofilia? Eres demasiado joven, respondió el padre. Y es asqueroso, añadió la profesora. Ya. La madre dragón hizo un gesto a su cría. Vamos, Eri. Volvamos al ático. Bien, la hija se dejó caer de la silla, mostrando visiblemente irritación. Ryuko suspiró. Eri. ¿Recuerdas lo que te dije sobre conseguir manzanas acarameladas esta mañana? El humor de la chica cambió de inmediato, y sus ojos se iluminaron. ¿Quieres decir? El padre asintió antes de sacar una barrita de caramelo de frutas. Sí, quiero. Eri aplaudió de inmediato antes de tomar con entusiasmo el palito, quitarle el envoltorio y hincarle el diente a la manzana azucarada. Gracias, mamá, dijo la niña, dejando atrás todos sus resentimientos iniciales. No hay problema, Eri. Con una sonrisa, se volvió hacia Mukoka. Gracias por tu tiempo, como siempre, Anna. La mujer en cuestión agitó las manos frenéticamente. Oh, no, el placer es todo mío. Me encanta enseñar, Eri. Está progresando mucho, como siempre, y tiene muchas ganas de aprender. No tengo ninguna queja, salvo en lo que respecta a las preguntas. Ella le devolvió la sonrisa alegremente. Entonces, nos vemos mañana. Mukoka hizo una reverencia. Sí, hasta mañana, señora. Eri y Ryuko salieron entonces del aula cogidas de la mano. La niña comía felizmente su caramelo que provocaba caries mientras la madre pensaba en otras cosas, y su dragón residente emitía un zumbido. Entonces, supongo que darle un calzón chino a Ginzo está descartado ya que no tiene nalgas, ¿no? Un calzón chino es una niñería, ¿no crees? Sé quién soy, hermana. El presentador entrecerró los ojos ligeramente. Sí, todavía me estoy acostumbrando a eso. A mí también me pasa, sigue siendo raro, pero me está empezando a gustar. Ryuko sonrió levemente. Supongo que para mí también lo es, casi como un tumor. Tempest soltó una risita. Ah, ¿otra vez la comparación con el tumor? Bueno, Ryuko, no soy un tumor cualquiera. Soy el rey de los tumores. El señor de los quistes. El amo de los crecimientos. El presidente neoplasma hinchazón. Y tendrás que aguantarme de por vida. Ella misma soltó una risita. Supongo que tendré que aceptarlo. El dragón interior resopló antes de adoptar un tono más sobrio.
Por cierto, como tu asistente, debería decirte que aún tienes que llamar a mamá para avisarle de la visita. Bien, debería ocuparme a continuación. Gracias, Tempest. ¿Ves a lo que me refiero? Yo también hago de planificador. El tumor dominante aquí mismo. La anfitriona sonrió mientras sacaba de nuevo su teléfono. Claro. Hola, Ryuko. Me preguntaba cuándo ibas a responderme. Incluso recordaste cuando salí del trabajo. Acabo de salir de la oficina. La heroína sudó un poco al darse cuenta de que se había librado de un buen lío al no atrapar a su madre mientras aún trabajaba. Sí, justo como lo planeamos. Mentirle a mamá, ¿eh? Qué mal. Esta es mi madre, Tempest. Es mejor así. Oye, ahora ella también es mi madre, y yo quiero ser la hija mimada que recibe toda la atención y los mejores regalos de cumpleaños. Ryuko negó con la cabeza. Tempest, ¿qué harías con los regalos de cumpleaños? No tienes presencia física, ¿recuerdas? Puedo fingir. En ese momento, Eri decidió intervenir. ¿Con quién estás hablando, mamá? Dijo entre lametazos azucarados. Ella bajó la mirada. Estoy hablando con mi mamá, Eri. Los ojos de la niña se abrieron de par en par cuando dejó de lamer y masticar la manzana. Oh. El tono de la madre de Ryuko cambió. Es ella. Ponme en altavoz. Ryuko negó levemente con la cabeza antes de seguir las instrucciones de su madre. De acuerdo, mamá. Colocó el teléfono entre ella y la niña. Eri, ¿puedes oírme? Preguntó la abuela con voz dulce. La nieta asintió con torpeza. Sí, hola. Inu soltó una risita al ver la timidez de la niña. Tranquila, Eri. Soy tu abuela. No hay de qué preocuparse. Ryuko no había oído a su madre tan feliz en años. Era una alegría escucharla así. Eri asintió de nuevo, esta vez con más seguridad. Vale. Encantada de conocerte, te escucho. No te preocupes, estoy segura de que nos veremos pronto. ¿Verdad, Ryuko? La hija dracónica asintió con una sonrisa. Sí, estamos todos de acuerdo. Pensé que el domingo sería mejor, ya que estaremos ocupados organizando una cita para que Eri juegue con otros el sábado. La madre del dragón emitió un breve zumbido. Eso debería funcionar, ¿con quién es la cita para jugar? La expresión de Eri se agrió como cuando le dan manzanas verdes en lugar de rojas. Ryuko soltó una risita. El sobrino de un amigo mío. Otro niño héroe, como Eri. Bien. Los niños tendrán mucho de qué hablar. Ahora bien, ¿has estado alimentando bien a Eri? Sabes que no debes darle solo comida chatarra, ¿verdad? Se oyó un suspiro clásico. No soy del todo inepta, mamá. Sé cómo cuidar de mi hija. Eri alzó su adorada manzana acaramelada. Sí. Mamá me acaba de dar una manzana acaramelada y dijo que me daría aún más después. Ryuko se llevó la mano a la cara al oír a su madre preparándose para darle un sermón. Ryuko, no puedes darle a Eri todo lo que se le antoje. Le saldrán caries. ¿Acaso no aprendiste nada cuando te expliqué los peligros del azúcar? Ni me hagas hablar de la obesidad infantil. No le doy caramelos todo el tiempo, mamá. Es solo una recompensa por lo bien que lo está haciendo. Eso espero. Pero recuerda, incluso las recompensas deben ser moderadas. No malcríes demasiado a Eri. Ryuko asintió a regañadientes. ¿No lo haré? Bien, ahora necesito ir a comprar comida y necesito las dos manos. Nos vemos luego, Ryuko. Ryuko asintió con cansancio. Sí, adiós, mamá. Cuídate. Bip. Tras guardar el teléfono, la madre se giró para mirar a Eri, que ahora miraba con preocupación su manzana acaramelada. Me saldrán caries. Ryuko puso una mano en la espalda del niño. Solo si comes demasiados. Parecía un poco triste. Papá no intentaba engañarme. Puedes disculparte con él después, cariño. Estoy segura de que lo entenderá. ¿De acuerdo? La madre le dio una palmadita de ánimo. ¿Sabes qué? Hablando de papá, hace poco me dio una idea sobre lanzar bolas de fuego. ¿Te gustaría ayudarme con eso? Eri se iluminó de inmediato. Claro que sí. Entonces vamos a la sala de entrenamiento, ¿de acuerdo? Una vez más, de la mano, la pareja se dirigió hacia la sala de entrenamiento subterránea.
Izuku regresó a su habitación de la residencia estudiantil, cansado y algo ansioso. Había decidido que, mientras Kacchan no se enterara de la marca, la posibilidad de que supiera que se sentía atraído por Yuko no era tan mala. Al fin y al cabo, sentir algo por su jefe no era ilegal ni nada parecido, solo le costó un tiempo convencerse de ello. Sin embargo, la conversación con Bakugo terminó siendo mejor de lo que esperaba, pero peor de lo que deseaba. Quería hacer las paces y dejar atrás todo lo que había entre ellos. Pero parecía que Bakugo no quería saber nada de eso. Izuku bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban mientras pensaba en el pasado. Se puso tenso, intentando controlar el temblor. ¿Por qué sigo siendo así? El peliverde odiaba admitirlo. Pero incluso después de enfrentarse a Bakugo y decirle al rubio que ya no iba a ser su saco de boxeo, seguía sintiéndose ansioso cerca de su antiguo acosador, lo que lo frustraba enormemente. Los héroes no eran así. Se suponía que los héroes seguirían adelante después de superar la adversidad. Era casi como si, por mucho que cambiara, su pasado siguiera acercándose sigilosamente. Esa era una de las principales razones por las que quería reconciliarse con Bakugo. Si pudieran reconciliarse, tal vez Izuku finalmente podría seguir adelante. No tiene sentido pensar en eso ahora, debería concentrarme en lo que aprendí con Kaminari. El peliverde se dejó caer en su cama y decidió intentar algo que había comenzado hacía tiempo debido a lo que All Might le había dicho sobre acelerar su curación. Izuku cruzó las piernas, adoptando una postura meditativa mientras comenzaba a canalizar el One for All a través de su cuerpo. Pequeñas chispas danzaban sobre su piel, sus venas adquirían un tono rojo brillante al alcanzar el 20% de su poder, un porcentaje que ahora podía mantener cómodamente durante largos periodos. El chico había empezado a hacer esto siempre que podía, para entrenar su resistencia con One for All y acelerar la recuperación de sus lesiones. Pero no se conformó con eso. Para nada. Tenía muchísima información que analizar sobre su nuevo descubrimiento del control del flujo sanguíneo. Cuanto más lo pensaba el niño, más explicaba esto las cosas. Para empezar, nunca tuvo problemas con las fuerzas G cuando se movía a altas velocidades. Cualquier piloto de jet experimentado te dirá cómo la sangre se te sube a los pies cuando aceleras demasiado rápido. Sin embargo, Izuku notó que nunca sintió que iba a desmayarse a pesar de la rapidez con la que se movía. Ahora la explicación era obvia. El sistema One for All regulaba el flujo sanguíneo a pesar de las fuerzas G. ¿One for All realmente cubre todas las necesidades? Pero esto presentaba un problema. Si el One for All forzaba su flujo sanguíneo a aumentar la velocidad, las heridas abiertas podrían convertirse en un problema a porcentajes altos, pudiendo expulsar toda la sangre de su cuerpo como una manguera de bomberos. Ahora que lo pienso, si Eri no le hubiera curado el enorme agujero en la pierna antes de luchar contra Overhaul, llegar al 100% podría haberle vaciado toda la sangre del sistema. Madre mía. El niño negó con la cabeza, intentando concentrarse. Pero tal vez haya una solución. ¿Qué pasaría si, cuando me lastimo, dejo de enviar el One for All a la parte lesionada de mi cuerpo mientras lo mantengo activo en todo el resto del cuerpo? Solo era una teoría, pero si el One for All obligaba a la sangre a fluir hacia donde él la dirigía, Izuku podría evitar desangrarse si concentraba la energía en las partes no lesionadas de su cuerpo, desviando la sangre de las heridas graves. Hay tanto en qué pensar. El chico se volvió hacia algunos de los cuadernos que había sobre su escritorio, con una mirada melancólica. Qué lástima que no pueda escribir nada de esto. Debido a la naturaleza delicada del One for All, Izuku se había limitado a no tomar notas al respecto. Si sus notas cayeran en malas manos, no solo se revelaría su secreto, sino que lo atacarían sin piedad. Claro, podía codificar sus notas, pero ningún cifrado era perfecto. Incluso la famosa enigma, utilizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, acabó siendo descifrada. Lo máximo sobre lo que se permitía tomar notas eran sus estilos de lucha. Estilo de disparo era un ejemplo, pero nunca sobre el poder del One for All en sí, ni sobre cómo funcionaba o se comportaba. Era un riesgo demasiado grande, sobre todo ahora que el traidor había recuperado la consciencia. El peligro no era solo inmediato. Afectaba a todos los posibles usuarios que vinieran después. Innumerables generaciones futuras de portadores maldecirían su nombre si el público y los villanos descubrieran cómo funcionaba el One for All. Probablemente por eso a Izuku le costaba tanto comprender su don. Su principal método para organizar sus pensamientos e ideas estaba bloqueado.
Suspiró. ¿Debería intentar contactar ahora con los antiguos portadores? En ese momento, Izuku creía que el riesgo era mínimo y había pospuesto el evento lo suficiente. Si el 0,5% del One for All seguía siendo demasiado para su cerebro, no sabía qué hacer. Tras respirar hondo, Izuku redujo el poder del One for All al mínimo posible y lo combinó con su método revisado de dejarse llevar por la corriente. Le resultaba más fácil mantenerlo, pero la energía recorría todo su cuerpo, siguiendo el flujo sanguíneo. Decidido a seguir adelante, Izuku continuó generando un flujo constante de One for All, que pronto se extendió por todo su cuerpo. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que solo tenía que apuntar a su cerebro? De esta forma, el poder llegaría a su mente sí o sí. Uno podría pensar, ¿acaso Izuku no canaliza el One for All por todo su cuerpo regularmente? Confundido por la naturaleza del Full Cowling. Pero si bien Deku dijo que estaba liberando poder por todo su cuerpo con esta técnica, eso no era exacto. El Full Cowling solo cubría sus músculos, específicamente la cabeza, las extremidades y el torso. Izuku nunca había invertido energía en órganos delicados o vitales por la misma razón por la que había dudado en invertirla en su cerebro hasta ahora. Pero con el poder tan bajo, Izuku podía canalizar el One for All a través de cada centímetro de su cuerpo. El niño sintió un hormigueo de energía que llegaba a lugares donde nunca antes había estado. Sus pulmones respiraban con mayor dificultad. Sus pupilas se dilataron a medida que la imagen de la habitación se volvía más nítida y definida ante sus ojos. Su oído atravesaba las paredes y ahora podía oír los molestos ronquidos de Aoyama, aunque, curiosamente, la habitación de Mineta estaba en silencio. Ni siquiera le hagas hablar de lo que le estaba haciendo al estómago y a los intestinos. Finalmente, Izuku sintió el poder recorrer su columna vertebral y su cuello. Tragó saliva con dificultad, con los nervios a flor de piel, esperando lo que estaba a punto de suceder. Entonces todo se volvió blanco. Kaminari regresaba a su habitación tras pasar horas perfeccionando su nuevo truco. No había progresado mucho con lo que Midoriya le había enseñado, pero había logrado que su electricidad saltara de una mano a la otra. Así que se sentía bastante bien consigo mismo. Chargebolt, maestro del rayo, murmuró para sí mismo mientras abría la puerta. Ya era de noche, pero Kaminari ni siquiera se molestó en encender la luz mientras se vestía para dormir tras cerrar la puerta con llave. Se puso una sencilla camiseta y unos pantalones cortos. «Ah, qué día tan largo», murmuró, desplomándose en la cama. Justo cuando el electrodo rubio estaba a punto de cerrar los ojos, oyó algo. Como una respiración agitada. El niño se incorporó, girando la cabeza rápidamente en busca del sonido. Miró al suelo. Nada. Miró las paredes. Nada. Antes de que finalmente alzara la vista hacia el techo, lo que vio le heló la sangre y su rostro palideció de miedo. Colgando del techo con la mirada más perturbadora y perversa en su rostro estaba el pequeño monstruo conocido como Mineta. ¡Ah! Kaminari intentó gritar, pero antes de que pudiera empezar, una de las esferas pegajosas de Mineta le impactó en la boca, silenciándolo. Como una serpiente, el invasor púrpura descendió del techo, cayendo sobre la cama. Miró a Denki con una sonrisa amarillenta. «Hola, mejor amigo». Mientras ahogaba gritos de terror, el niño, conmocionado, se deslizó hacia atrás en la cama, intentando huir de aquella pesadilla en miniatura. MMMRGHGMGMHMHG. El chico de la bola morada se acercó lentamente a él. «Mira. Sé que las cosas han estado difíciles entre nosotros. Pero sé cómo arreglarlo. Solo necesitamos volver a conectar». Colocó una mano firme sobre el hombro del chico, que permanecía abatido, mientras le quitaba la pegajosa mancha que cubría la boca del rubio. Kaminari negó con la cabeza, intentando a la vez articular un argumento razonable. «Tío. Mira, se acabó, ¿vale? Las chicas me hablan ahora sin esa mirada de solo lo hacen por obligación. Me gusta cómo están las cosas». Mineta esbozó una sonrisa cálida y retorcida. «¿Solo dices eso porque no has visto esto?» El devorador de uvas metió la mano en los bolsillos y sacó un juego de alfileres metálicos y un destornillador. «He estado estudiando cómo abrir cerraduras. Así es como entré aquí. Y podemos hacer lo mismo con los baños de las chicas». Denki negó con la cabeza frenéticamente. «Tío. No. Le prometí a Hirou que no volvería a hacer tonterías como esa. No vamos a hacer eso».
El agarre de la uva sobre el hombro de la rubia se hizo más fuerte, casi dolorosamente. Creo que no lo entiendes, nos. Vamos. Ah, la. Bond. Los ojos del monstruo morado se inyectaron de sangre, y sus iris parecieron volverse tan oscuros como el abismo de un agujero negro. Kaminari estaba aterrorizado. Hasta ahora había creído que Mineta había superado todo. En clase se comportaba bien. Incluso, la mayor parte del tiempo, era como siempre. ¿De dónde demonios ha salido esto? El instinto de lucha o huida se apoderó de Kaminari cuando le propinó una patada a Mineta justo en el estómago, enviando al diminuto chico volando hacia atrás. Kaminari saltó rápidamente de la cama antes de salir corriendo y cerrar la puerta de un portazo. Mientras corría hacia el ascensor, oyó un rugido sobrenatural que resonó desde su habitación. Kaminari. Izuku despertó en un mundo oscuro, con la mayor parte de su cuerpo envuelto en sombras. Pero, a diferencia de antes, ahora se veía más de él. En lugar de solo su mano derecha, se podía ver todo su brazo derecho. Pero, por desgracia, su voz seguía amortiguada por la bruma que le cubría la boca. Una voz resonó desde la oscuridad, familiar y desconocida a la vez. Así que al final lo lograste, chico. Izuku giró la cabeza bruscamente, buscando la voz. Era femenina y tranquila, pero a la vez transmitía poder y autoridad. Una figura apareció ante la vista del chico. Sin duda, una mujer de cabello oscuro con una sonrisa demasiado familiar en el rostro. Encantada de conocerte por fin, mi gorilla. Me llamo Nana Shimura, la mentora de tu mentor, por así decirlo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Era ella. La predecesora de All Might. Tenía muchísimas preguntas. ¿Cómo fue la infancia de All Might? ¿Cómo fue enseñarle? ¿Cómo era ella y cuál era su peculiaridad? Maldita sea, ¿por qué no tengo boca ahora mismo? Los ojos del niño se contrajeron entonces hasta convertirse en dos puntitos. Espera, ¿por qué nunca le pregunté a All Might cuál era su don? El chico, usando su único brazo, se dio una palmada en la frente. Nana se rió. Supongo que debes tener muchas preguntas a juzgar por lo fanático que eres, pero por mucho que me encantaría avergonzar a Toshi contándote historias de sus días en la OA, tenemos asuntos más importantes que tratar. Ella sonrió con picardía y levantó un dedo. En primer lugar, permítanme felicitarlos por haber aprobado el examen. Lograron contactarnos sin matarse. Buen trabajo. Izuku se quedó mirando fijamente, sin comprender. ¿Esto era una prueba? Ahora que estás aquí, podemos comenzar tu formación académica en One for All. Nana se señaló a sí misma con el pulgar. Seré vuestro profesor de aplicaciones prácticas, os enseñaré todas las cosas geniales que podéis hacer con el One for All porque lo usé en combate más que nadie aquí y fui el segundo que más tiempo lo tuvo. Luego señaló hacia atrás, donde se encontraban las otras figuras sombrías. Y te enseñarán todo lo demás que necesitas saber. Los ojos del chico se iluminaron. Voy a tener un curso completo con profesores sobre One for All. ¿Dónde estaban hace varios meses? Shimura señaló entonces al chico. Enseñarte todo lo que necesitas saber llevará tiempo, por supuesto. No podemos hacerlo todo en una noche. Así que te dejaremos marcar el ritmo y decidir cuándo venir. Pero la cuestión es que, cuando terminemos, sabrás todo lo que sabemos nosotros, además, puedes llamarnos vestigios. Portadores anteriores es un trabalenguas. Izuku asintió, pero no pudo evitar preguntarse. ¿Pero por qué la prueba? La mujer en la penumbra se puso las manos en las caderas. Ahora apuesto a que te estás preguntando. ¿Por qué la prueba? Tenías que averiguarlo tú mismo para que pudiéramos establecer una base sobre cómo te enseñaremos de ahora en adelante. Volvió a levantar el dedo. Conocer cómo funciona la mente de un estudiante es fundamental para saber cómo enseñarle, o al menos eso me dijo una vez un profesor de la UA. Pero buen trabajo al descubrir lo del tema de la sangre, eso me ahorra algunos problemas. Ah, así que así es como funciona. De repente, apareció una pizarra de la nada, erguida detrás de Shimura. En la pizarra había un extraño dibujo de Midoriya hecho con tiza. Entonces Nana golpeó la pizarra con la mano. Hoy empezaremos con una lección breve. Al fin y al cabo, tienes que dormir en algún momento. No queremos enfadar a tu novia dragón dejándote agotado, ¿verdad? Sonrió con picardía.
Puede que Izuku sea ahora mismo una sombra silenciosa, pero de alguna manera ha conseguido encogerse aún más sobre sí mismo como una estrella que colapsa. Genial, así que me están espiando, Dios mío. Me ha visto desnudo. Nana soltó una risita. No te preocupes demasiado, chico. No todos aprobamos esta situación, pero bueno, no es como si la hubieras elegido, y técnicamente no has hecho nada ilegal, solo cosas sospechosas, muy sospechosas. Luego levantó el pulgar y guiñó un ojo. Además, cambiando de tema, bien por ti. Señaló debajo del cinturón. Izuku deseaba explotar y morir allí mismo, pero la mujer tenía otros planes. Pero volvamos a la lección de hoy. ¿Recuerdan su pelea en el campamento con ese grandullón psicópata? ¿Se refiere a muscular? El chico asintió, siendo esa una de las pocas maneras en que aún podía comunicarse. ¿Entonces recuerdas cómo le ganaste superando el 100%? Izuku asintió de nuevo, aunque con cierta incertidumbre. En ese momento, simplemente se estaba dando ánimos. Aquel grito del 1.000.000% no era más que bravuconería, o al menos eso pretendía. ¿Quiere decir que realmente fui más allá? ¿Cómo? Nana señaló el espacio que las rodeaba. Apuesto a que debe ser un poco confuso usar más poder del que tienes, ¿no? Para que quede claro, fuiste más allá de lo que crees que es el 100%. ¿Qué creo? Entonces hay aún más poder que ese. El profesor de cognición esbozó una sonrisa cómplice. Para ser precisos, lo que habéis estado usando hasta ahora es solo la mitad de la energía que compone a One for All. Para simplificar, nos referiremos a estas dos mitades como el generador y la batería, ¿de acuerdo? Solo he estado usando la mitad. El chico asintió con entusiasmo, deseando poder tomar notas antes de que la mujer continuara. La primera mitad, el generador, es con la que estás familiarizado y que usas constantemente. Acumula energía para el One for All y se cultiva, incluso cuando no está en uso activo. Esa sensación que experimentas al 100% es simplemente que estás consumiendo toda la energía que crea el generador. En otras palabras, solo has usado como máximo el 100% del generador durante todo este tiempo, salvo en una ocasión. El tiempo con muscular, el chico se llevó la mano a la barbilla, que en ese momento no tenía. No te sientas mal por no haberte dado cuenta. Ningún usuario vivo lo había descubierto antes, ni siquiera Toshi. Todos nos dimos cuenta de esto solo después de llegar aquí. Habríamos transmitido la información, pero hasta ahora, eso no ha sido posible. Supongo que tengo suerte. Nana retomó inmediatamente su tono de conferencia. Ahora bien, en cuanto a la batería, piensen en ella como una reserva de energía. Toda la energía sobrante que acumula el generador se envía aquí para su uso posterior en caso de emergencia o si, por ejemplo, se pierde el generador por completo al entregárselo a un nuevo usuario. Los ojos de Izuku se iluminaron. Espera, así que por eso All Might aún podía usar el One for All después de dármelo. Tenía una reserva almacenada en su batería, como una especie de fondo de jubilación basado en energía. La mujer continuó con una sonrisa orgullosa. Veo que ya lo estás deduciendo. Así que no debería tener que explicar lo que pasó, pero para que quede claro. Durante esa pelea, inconscientemente superaste tus límites y obtuviste más energía de tu reserva, lo que te dio la fuerza para lanzar a ese grandullón contra un precipicio. Claro que no fue perfecto. Probablemente estuvo más cerca del 130% en términos de la capacidad de tu reserva, pero ¿entiendes la idea? Entonces Nana puso cara de preocupación. Si eso fuera real, 1.000.000 de One for All te habrían vaporizado a ti a todo en un radio de 100.000. El estudiante héroe reflexionó sobre esto. Entonces, ¿podría ir más allá del generador otra vez si lo presionara como antes? Nana levantó la mano con rigidez para indicar que se detuvieran. Ahora bien, antes de que se emocionen demasiado, esto no significa que puedan usar la batería cuando les plazca. Hay varios problemas aquí, además del obvio. Ni siquiera pueden manejar el generador al 100% tal como está ahora mismo. Nana volvió a golpear la pizarra con la mano, señalando la imagen de Midoriya y rodeando lo que probablemente se suponía que era el núcleo del One for All, o eso suponía él. La batería acumula energía durante un largo periodo, y su cantidad es limitada. Una vez utilizada, tarda mucho en recuperarse, por lo que es fácil desperdiciarla.
Pero esa no es la única razón para no agotarla. Si encuentras un sucesor, ¿crees que tus reservas durarán lo suficiente para protegerlo hasta que pueda valerse por sí mismo si sigues agotando tu batería? Interrogación de cierre. Izuku frunció el ceño. Así que la batería es como un mecanismo de seguro, que garantiza la supervivencia de la próxima generación. Quizás por eso los usuarios anteriores no pudieron descubrirla. No deben saberlo, para que no la malgasten en sí mismos. Ahora la mirada de la mujer se tornaba sombría. Toshi tenía más reservas que cualquiera de nosotros, ya que las había tenido durante más tiempo. Incluso podría haberlas conservado hasta el final de sus días si no hubiera sido por esa pelea con All for One. Su voz se tornó amarga por un instante al pronunciar el nombre. La oscuridad envolvió sus ojos antes de que volvieran a enfocarse. Supongo que te contamos esto para que al menos sepas que es una opción si surge la necesidad algún día. Pero deberías evitar usarla a menos que sea absolutamente necesario. Además, la jubilación sería horrible sin tener One for All, ¿verdad? Izuku asintió. Sí, básicamente un fondo de jubilación. Nana se cruzó de brazos. Bueno, creo que ya es suficiente por ahora, vaya. Esperaba que este dibujo tuviera más repercusión. Miró con decepción el dibujo de Izuku. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Ella dibujó eso. ¿Eh? ¿Así se siente la gente cuando los dibujo sin pedir permiso? Luego se volvió hacia él con una sonrisa cómplice. Pero apuesto a que aún quieres saber qué don te tocará después, ¿no? Cuando la palabra Kirk salió de sus labios, Izuku asintió como un niño de 3 años hiperactivo por varias toneladas de azúcar. Nana soltó una sonora carcajada. Ya veo. Entonces sonrió con sorna. Lentamente, comenzó a elevarse en el aire. Sus pies ya no tocaban el suelo mientras el niño la observaba con asombro. Esto es lo que recibirás a continuación. Cuando llegue el momento, estaré encantado de enseñártelo todo, pero, lamentablemente, nuestro tiempo se ha acabado. Quizás quieras prepararte. Casi al instante de pronunciar esas palabras, Izuku sintió una punzada repentina en la mente y todo se le nubló. Sintió que perdía el equilibrio al caer hacia atrás. Una vez más, todo se volvió blanco. Kaminari había logrado entrar en el ascensor. Por suerte, la puerta se abrió en el momento en que pulsó el botón. Detrás de él, al doblar la esquina, pudo oír cómo la puerta se abría de golpe. No, 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 no. Por favor, no. Gritó el niño mientras pulsaba frenéticamente el botón del piso inferior. Las puertas del ascensor finalmente comenzaron a cerrarse. Pero antes de que pudieran cerrarse por completo, un orbe púrpura fue lanzado y se atascó entre ellas, para horror de Kaminari. ¡Ah! Espérame, mejor hermano tilde. Gritó el chico maniático a lo lejos, haciendo movimientos lentos y deliberados hacia su objetivo como el antagonista de una película de terror. Kaminari necesitaba actuar con rapidez. Para él, su supervivencia dependía de ello. El chico eléctrico sabía que la esfera solo se le pegaría si usaba sus manos desnudas, así que la primera idea que se le ocurrió fue usar su camisa. Vamos, bájate ya. Se quitó la camiseta de manga corta, la envolvió alrededor del orbe e inmediatamente empezó a intentar arrancarlo, pero fue inútil. Estaba atascado y se negaba a moverse. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Lo único que había conseguido el héroe de la pistola paralizante era que su camisa se quedara pegada a la esfera y quedara medio desnudo. Mierda. Ya casi llego tilde. Los pasos se hicieron más fuertes. Kaminari empezó a hiperventilar. No sabía qué hacer. ¿Qué podía hacer? ¿Qué está pasando aquí afuera? Gritó Yida, furiosa. Kaminari suspiró aliviado. Se había salvado. Mineta. ¿Qué haces aquí arriba? ¿No sabes lo tarde que es? Dijo el presidente de la clase, claramente cansado. El tono del monstruo púrpura cambió drásticamente. Oh, lo siento, presidente. Estaba intentando coger el ascensor después de hablar con Kaminari. Me iré enseguida. El presidente de la clase respondió secamente. Así sea. Buenas noches. Y cerró la puerta con un golpe seco. Gritó Denki. No. ¡Guau! Golpe. Mierda. El duende de la uva regresó. Ahora bien, ¿en qué estábamos? Kaminari cayó de rodillas, atrapado en el ascensor. Esto fue todo. Estaba condenado.
¿Por qué no fue a la puerta de ida desde el principio? ¿Por qué tuvo que ser tan estúpido? Volvió a mirar la bola pegajosa que atascaba las puertas. ¿No es que el chico pudiera usar su electricidad para deshacerse de la esfera, o sí? La vieja lección de Midoriya resonaba en su mente. Es decir, dependiendo de la situación, podrías usar tu electricidad para calentar o quemar cosas, incluso quizás derretirlas en las circunstancias adecuadas. Sin embargo, aún quedaba un problema. Si el chico disparaba, Kaminari podría destruir el ascensor por completo. Sin su equipo de apoyo, no tenía forma de ser preciso, ¿o sí? El héroe de la pistola paralizante se puso de pie y colocó una mano sobre la esfera y la otra debajo, evitando por poco el contacto. Acto seguido, comenzó a cargar su don. Vamos, salta. Por favor, no me falles ahora. En poco tiempo, se formó un arco entre las manos de la rubia, con la pegajosa masa atrapada en medio. Sí. Sí. Vamos. El ascensor pronto se llenó del olor a pelo quemado mientras la esfera se carbonizaba lentamente antes de estallar rápidamente en brasas y reducirse a cenizas. El chico miró atónito cómo las puertas del ascensor comenzaban a cerrarse de nuevo. ¡Guau! Funcionó. Su júbilo duró poco. Justo antes de que las puertas se cerraran del todo, vio un único ojo enrojecido y furioso. ¡Ah! Denki saltó hacia atrás, golpeándose la pared del ascensor con la espalda. El ascensor hizo su ya familiar din al bajar al siguiente nivel. Kaminari se acurrucó en un rincón, aferrándose a su torso desnudo, sin molestarse en ponerse la camisa ahora que tenía un agujero roto. No quiero morir en pijama, tilde. Izuku volvió a abrir los ojos, mirando fijamente el techo de su habitación con la espalda contra el suelo. Un fuerte dolor de cabeza le hizo agarrarse la cabeza con un gemido. Uf. ¿Por qué? ¿Por qué? Se revolcó en la alfombra. Aunque parecía que el chico había evitado que su mente explotara, la experiencia distaba mucho de ser indolora. Al igual que sus músculos cuando obtuvo el One for All por primera vez, su cerebro apenas pudo soportar la sobrecarga de poder. Milagrosamente, el resto de sus órganos parecían estar bien. ¿Realmente debería haber previsto algo así? Dios mío, espero no haberme reventado un vaso sanguíneo en la cabeza o algo así. Por suerte, no era el peor dolor de cabeza que había tenido nunca, así que estaba bastante seguro de que no había sufrido daños importantes, más o menos. No puedo volver a Recovery Girl, no tan pronto. Aruk. Con suerte, una vez que pasara el dolor, tendría tiempo para asimilar todo lo que Shimura le contó. No obtuvo respuesta a todas sus preguntas, pero era un comienzo. Saber que los antiguos usuarios vestigios lo respaldaban y se asegurarían de que estuviera completamente equipado era suficiente. Además, algún día podrá volar sin necesidad de estar al 100%. Eso fue emocionante. Pero tendría que mejorar en la reducción de la potencia de salida aún más si quería obtener más información de ellos, ya que parecía que habían dejado la asistencia completamente en sus manos, e incluso el 0,5% no le parecía bien a su cerebro. Entiendo que esto probablemente sea parte de algún proceso de entrenamiento, pero desearía que me lo contaran todo. En ese momento, Izuku olfateó el aire y notó un olor nauseabundo. ¿Qué demonios es eso? El chico se incorporó un poco y siguió olfateando la habitación, pero pronto se dio cuenta de que el olor provenía de él. ¿Qué? Al mismo tiempo, el chico notó que sus pantalones estaban mucho más húmedos de lo normal. Los ojos de Izuku se abrieron desmesuradamente mientras gemía con exasperación y disgusto. Oh, no. No. Ay, por favor. ¿El niño se había defecado encima? Al parecer, permitir que el One for All recorriera sus intestinos mientras estaba medio inconsciente fue otra mala decisión. El chico suspiró profundamente. ¿Al menos esto no puede empeorar? En el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, Denki salió corriendo al pasillo del segundo piso. El niño corrió hacia la puerta de la única persona en la que sentía que podía confiar en esa situación y llamó con frenesí. Midoriya. Hermano, tienes que salvarme. Sinceramente, ni siquiera Kaminari estaba del todo seguro de por qué había acudido específicamente a Midoriya. Cualquiera le habría servido, la verdad. Pero, de alguna manera, sentía que el único que creería que Mineta intentaba matarlo sería su nuevo mejor amigo. La puerta se abrió con un crujido, dejando ver la cabeza de Deku, con su gorro verde, que parecía algo ansiosa.
Kaminari, por favor, cálmate. ¿No puede esperar hasta mañana? Espera, ¿por qué estás sin camisa? El chico, visiblemente sorprendido, negó con la cabeza. Eso no importa ahora. No lo entiendes. Mineta está intentando matarme. El chico de pelo verde parecía muy confundido. ¿Qué quieres decir? Kaminari gesticuló frenéticamente. Estaba colgado del techo de mi habitación, esperando para caerme encima mientras dormía. Luego me tapó la boca con una de sus bolas pegajosas. Eso sonó mal. Eso es difícil de creer. No suena para nada a Mineta. Mira, sé que suena raro porque él y yo llevamos saliendo mucho tiempo, pero... El chico pecoso negó con la cabeza. No, eres un chico. Si fueras una chica, podría creer que Mineta estuviera haciendo algo así. Antes de que el alumno brillante pudiera decir nada, una puerta del pasillo se abrió violentamente. Auge. Saliendo por la puerta que daba a la escalera de emergencia estaba el mismísimo devorador de uvas. Te encontré, Tilde. El chico del tornillo gritó aterrorizado. ¡Ah! Está aquí. Luego agarró a Midorilla, lo sacó de su habitación y se escondió detrás del peliverde como si fuera su guardaespaldas. Cabe destacar que el adolescente de verde llevaba una camisa sencilla, pero, además, unos enormes pantalones holgados de color naranja disco que no le sentaban nada bien, como la peor ropa de segunda mano que uno pudiera desear. Hermano, tienes que protegerme. Izuku miró alternativamente a los dos antiguos amigos. ¿Qué demonios, eh? Mineta fulminó con la mirada al confundido chico arbusto, sus ojos se volvieron más fríos y enloquecidos. ¿Eres tú, la zorra roba amigos? ¿Yo qué soy? El grapista se arrancó dos bolas de la cabeza y se abalanzó sobre el dúo. Fuera de aquí, zorra. Mientras el adolescente asesino volaba hacia el lloroso Kaminari y el confundido Midorilla, algo salió disparado desde detrás de ambos, golpeando al chico morado en la cara y lanzándolo en la dirección opuesta, golpeándose la nuca con fuerza contra el suelo. Izuku y Denki se giraron para ver a su salvadora, solo para encontrarse con una furiosa Hirou con sus hacks sobresaliendo como serpientes feroces frente a ella. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Acaso saben qué hora es? La sensación de alivio de Kaminari se desvaneció al ver que incluso Midorilla parecía aterrorizado. Los chicos solo murmuraron. Eso es todo lo que tenéis que decir. ¿Cómo se supone que alguien va a dormir con este ruido? El chico inquieto levantó un dedo con timidez. ¿No tiene tu habitación insonorizada? Señaló sus orejas entrecerrando los ojos. Eso no sirve de mucho cuando tienes superoído y compañeros de clase que corretean como idiotas en mitad de la noche. Kaminari se quedó en silencio, mordiéndose los labios y bajando el dedo. Hirou, ya más tranquila, observó el aspecto de los chicos. Un momento, ¿qué le pasó a tu camisa? ¿Y Midorilla, qué te pasa con esos pantalones? Se ven ridículos. Los dos chicos desviaron la mirada, claramente avergonzados. Es una larga historia. En ese momento, el resto de la clase 1A comenzó a salir del ascensor, aún en pijama. Mientras tanto, Aoyama salió de su habitación. Dios mío. ¿Qué está pasando? Eso es lo que queremos saber. Gritó Asido. ¿Quién tiene que morir para que yo pueda dormir? Rugió Bakugo. Las plumas de Tokoyami se agitaron nerviosamente. Mi morada dista mucho del vacío que representa, con tal inquietud que traspasa su santuario. El multibrazo Mezo Shouji formó una triste mueca con sus extremidades duplicadas. Mi habitación está tan vacía, cada sonido resuena, por favor, paren. El vicepresidente Momo bostezó. ¿Hay algún tipo de emergencia? Zero se quitaba torpemente la cinta adhesiva de la sien. Intenté amortiguar el ruido con la cinta, me salió el tiro por la culata. Quiero una compensación. Discutir a gritos a estas horas no es propio de hombres, se quejó Kirishima, que no llevaba gel en el pelo. Ni siquiera mi batidora industrial hace tanto ruido, se quejó Sato, la batidora de pasteles. Koda, el cuidador de mascotas, acariciaba a un conejito nervioso que tenía en brazos. No quiero molestar a nadie, pero por favor, bajen la voz, están asustando a los pequeños. Todoroki se quedó allí de pie en silencio, contento de dejar que sus compañeros se quejaran en su nombre. Uraraka se inquietó mientras Asui bostezaba a su lado. Dekun, ¿qué está pasando? Una cola con la punta rubia se agitó en el aire. Sí, ¿qué es lo? Y Ida hizo un rápido gesto con la mano.
Como presidente de la clase, no puedo tolerar este nivel de discordia en plena noche. La mayoría de la clase estaba bastante molesta, aturdida pero molesta, luchando contra el sueño con la mirada fija o simplemente con expresión de exasperación. Hirou tosió en su mano para volver a captar la atención de los dos chicos inquietos. Parece que nos debes una explicación a todos, dijo con franqueza, con las manos en las caderas. Los dos chicos se estremecieron y señalaron el cuerpo inerte de Mineta. Él lo hizo. La clase observó el cuerpo antes de volver a mirar a la pareja, cuyos rostros reflejaban confusión y expectación. Izuku intentó articular una frase. Mineta intentó atacarnos, por alguna razón. Creo que podría necesitar ayuda. Asido sacó la lengua. Cuéntanos algo que no sepamos. Denki intentó añadir algunos detalles. Sí, nos atacó. Aunque empezó conmigo, persiguiéndome por la residencia, creo que está enfadado porque ya no somos amigos. Entonces la clase se volvió hacia Hirou, buscando confirmación. La chica se puso a la defensiva, aún algo incómoda bajo los reflectores a pesar del concierto. Bueno, vi al loco de las uvas abalanzarse sobre ellos como una demente, así que supongo que tiene sentido. La clase murmuró con disgusto, comprendiendo lo sucedido pero sin entusiasmo alguno. Momo negó con la cabeza. No sé si sorprenderme o no de que Mineta sea el causante de esto. Asui soltó otro bostezo. Solo quiero volver a la cama, Croak. Bakugo señaló furioso a Kaminari con el dedo. Más te vale aprender a defenderte, enano. ¿Quién demonios huye de un enano como ese? Denki simplemente bajó la mirada, avergonzado. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse de nuevo hacia el ascensor. Menos mal que era un ascensor bastante grande. Hirou también empezó a marcharse, pero Kaminari habló primero. Siento mucho todo esto, además, Mineta ya sabe abrir cerraduras. Así que quizá debáis proteger vuestras habitaciones de alguna manera. No te preocupes por eso. Las habitaciones de las chicas tienen alarmas para ese tipo de cosas. Pero gracias de todos modos, respondió encogiéndose de hombros y entrando también en el ascensor. Denki entrecerró los ojos. Espera, ¿cómo es que los baños de los chicos no tienen eso? ¿Por qué no existe ninguna chica llamada Mineta? No podía rebatir eso. Justo después de que la clase se marchara y Aoyama regresara a su habitación haciendo un gesto de salida francesa, Denki se giró hacia Izuku. Gracias, tío. Me has salvado la vida. Izuku arqueó una ceja. Ah, ¿en serio? ¿Fue Hirou quien hizo eso? Denki negó con la cabeza y abrazó a su amigo con fuerza. No, hombre, me refiero a antes. Estaba atrapado en el ascensor, y todo lo que dijiste era cierto. Lo que me enseñaste me salvó la vida, hermano. Lloró de alegría. El chico pecoso retrocedió un poco. Ah, Kaminari, aunque aprecio el gesto, sigues sin camiseta. El torpe soltó el perno, dando un paso atrás de inmediato. Cierto. Cierto. Perdón. Izuku se giró entonces hacia el cuerpo inerte de Mineta. Hirou sí que le dio una buena paliza con sus hacks, Denki se acercó a inspeccionar el cuerpo y vio las marcas en su frente. Sí. ¿Qué deberíamos hacer con él? Izuku se rascó la cabeza y suspiró. Puedes volver a tu habitación. Yo llevaré a Mineta a la suya. Si no está bien para mañana por la mañana, podemos llevarlo con Recovery Gel. Los ojos del chico rubio se abrieron de par en par. ¿Estás seguro, tío? Al fin y al cabo, Mineta es mi vecino. Gracias, hermano. Empezaba a hacer un poco de frío aquí dentro, dijo riendo entre dientes, señalándose a sí mismo. Izuku soltó una risita. No hay problema, cuídate. Cuando los chicos se separaron, no se percataron de la respiración agitada de cierta chica invisible. Tras la despedida de Denki con un gesto de la mano, Izuku comenzó a cargar con el inconsciente Mineta. El chico de pelo verde llevó el cuerpo inerte hasta la puerta del chico de pelo morado. Menos mal que era pequeño. Izuku se quedó mirando la entrada durante un largo rato. Sinceramente, no quería entrar. Ya era bastante malo que todos lo hubieran visto con esos horribles pantalones de segunda mano, los únicos limpios que tenía. Pero nadie quería ver el interior de la habitación de Mineta. El peliverde sintió que toda la inocencia que aún conservaba se marchitaría y moriría al entrar. Pero no tenía otra opción. Dejar a Mineta durmiendo en el pasillo era demasiado irresponsable.
Izuku extendió la mano con cautela hacia el pomo de la puerta, esperando y a la vez sin esperar lo que estuviera sin cerrar. Al girar el pomo, el clic de la puerta abriéndose sin problemas resonó con fuerza, e Izuku no estaba seguro de qué sentir. Lentamente, el niño empujó la puerta para abrirla, con un ojo cerrado como si se protegiera de los horrores que había dentro. «¡Qué noche tan terrible para tener dolor de cabeza!», se lamentó. Lo que vio Izuku era prácticamente lo que cabría esperar de Mineta. Paredes cubiertas de carteles de mujeres con poca ropa. Figuras sentadas en los estantes de mujeres aún más desaliñadas. Las estanterías estaban repletas de revistas indecentes, también cubiertas de imágenes de mujeres prácticamente desnudas. Pero lo que realmente le afectó a Izuku no fue ninguna de esas cosas, aunque sí apartó la mirada en el momento en que las vio. Lo que realmente le sacaba de quicio era el olor. Un olor picante, a carne, penetrante, que impregnaba la habitación. Fue horrible. Izuku decidió hacerlo lo más rápido posible, corriendo hacia la cama de Mineta y casi arrojándolo sobre ella. Estaba a punto de marcharse rápidamente, pero antes de que pudiera hacerlo, algo le llamó la atención. Parecía una linterna, lo preocupante es que parecía ser la fuente del olor. En contra de su propio juicio, el chico se acercó al objeto, intentando inspeccionarlo y averiguar qué era aquel olor terrible. Izuku pronto se arrepintió mientras miraba fijamente la parte frontal del objeto. Sus ojos se hundieron en sus órbitas. «¿Eso no es una linterna?». El niño saltó hacia atrás, golpeándose contra la pared lateral, antes de prácticamente lanzarse fuera de la puerta y correr hacia su habitación. Ahora escondido en la cama, Izuku sabía que no dormiría esa noche si no quería que su imaginación le provocara pesadillas que no deseaba ver. «No puedo dormir, Mineta estará ahí. No puedo dormir, Mineta estará ahí. No puedo dormir, Mineta estará ahí». El niño se meció de un lado a otro hasta bien entrada la noche, rogando que llegara pronto el amanecer. Solo podía esperar que Ryuko estuviera mejor que él. Bueno gente, ese fue el capítulo número 30, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.